conocimientos básicos de este tema, se ha podido llegar a la fisiopatología de la COVID-19, ¿no? La nueva enfermedad 2019 por el virus SARS-CoV-2. Todos hemos partido de cero. En el mundo absolutamente nadie tenía conocimiento de la fisiopatología de este virus. Nadie, ni el tratamiento, ¿no? Han visto en Estados Unidos, en el occidente, no era como en las películas que Estados Unidos llegaba y salvaba a la humanidad. Prácticamente estábamos de cero. Pero se han dado cuenta a la fecha, después de 2 años, existen países puntales que están haciendo vacunas, existen países puntales en investigación y que siguen investigando, todavía repasando temas básicos o concientizando a la gente para que use barbijo. Entonces la carrera ha sido uniforme y la carrera nuestra, que nos involucra como país en vías de desarrollo, obviamente tenemos que salir de esa categoría. Entonces, este tema es tan importante, les decía, porque la fisiología respiratoria, como ya han visto ustedes, algo más profundo, la vamos a ver, la mecánica de la ventilación. La conocían todos, ya la conocía el coreano, la conocía el de Occidente, la conocía el yanqui, la conocíamos nosotros como base, pero ¿qué ha hecho que otros países pues ya estén pues haciendo vacunas, que estén investigando cada día artículos relacionados con la COVID, que tengan, ¿qué les digo?, buenos datos estadísticos? Eso hace la performance de cada uno. Entonces, ¿qué es la performance de cada uno? La universidad te va a dar materias y te va a dar, ¿qué te digo?, todo lo que necesitas para ser un médico tipo. Pero la performance de cada uno es: leeré otro libro, iré a clases teóricas, haré trabajos de investigación, a ver, participaré en este congreso internacional que van a hacer en Cancún, a ver cómo piensan otros estudiantes de medicina de mi edad y de mi año, ¿no? Haré trabajo dirigido, participaré en extensiones sociales, a ver, haré un trabajo de investigación y me iré a medir la oximetría en niños deportistas que están en la cumbre y en niños deportistas que están en los yungas. Entonces esa performance no les va a dar la universidad, les da las ventanas abiertas, las puertas, pero la performance de cada uno la hacen ustedes. Bien, entonces la reflexión para esto es para decirles lo siguiente. Esta es una foto real del Hospital de la Mujer en plena pandemia, cuando hemos estado con un virus nuevo y obviamente el temor, y lo único que se conocía era que era la transmisión aérea, incluso había la transmisión sexual, ¿no? No estaba en tela de juicio si había una transmisión de la leche de la madre al bebé. Entonces el equipo de protección personal para no enfermar de esta enfermedad consistía en esto. Esta es una incubadora de transporte, un bebé ventilado que está yendo a terapia intensiva. Miren cómo está el personal allí, son ropas de goma, que tenías que usar eso las 24 horas, por demás decir que eso te causaba dermatitis de tipo escaldadura y te deshidrataba porque solamente sudabas y en la noche te hacía un frío bárbaro. Pero no había más, o sea, no se conocía más, estábamos en esa época. Este artefacto, cuando yo pasaba clases de fisiología en el 2º año, como están ustedes, era pues un lujo. Esto lo tenía solamente el doctor Monge así en su llavero. Este es un oxímetro de pulso de luz infrarroja. Por Dios, ¿para qué servía? Pero ya después de la pandemia, como el interés en este tema ha revolucionado, y les apuesto que el 99.9% de ustedes sabe cómo se interpreta esto. Por lo menos lo básico, poner en el dedo, ¿no? Ya dejando a un lado el tema técnico de que no tienen que ser uñas con esmalte, que obviamente la capacidad de sensibilidad de los rangos inferiores y superiores va a variar de acuerdo a cada temperatura, a cómo se administra, la calidad del rayo infrarrojo, etc. Pero ya lo saben, y no solamente ustedes, esto lo maneja en la casa, ¿no? Llamaban, hacían llamadas telefónicas, ni siquiera médicos o enfermeras, porque todos estaban en la primera línea, pero les llamaban a ustedes seguramente: tú estás en la facultad de medicina, está bien, mi mamá está saturando tanto. Y estaba pues tu obligación, ¿no?, de estudiante de medicina, de hacer tu performance para abordar casos de mayor contingencia. O sea que estaba en tu responsabilidad saber interpretar esto, el oxímetro de pulso. Después van a entender cuáles las características de un ventilador. En esta ventilación, en esta fisiología de la ventilación respiratoria,
vamos a conjuncionar todos los conocimientos específicos que les dio el doctor Monge de la hematosis o el transporte y el juego de presiones con las diferentes leyes que hay del sistema respiratorio, para que ahora sí entendamos cuál había sido la importancia de conocer el respirador artificial y cuál es la importancia y la connotación que hace en los pulmones de una persona adulta, de un niño, de un bebé, cuáles habían sido los parámetros por los cuales se maneja esta fisiología, y vamos a llegar a darle bienestar al bebé, o podemos incluso dañarle si no sabemos manejar un ventilador artificial. Se puede reventar el pulmón, eso se conoce como neumotórax, puede estar poco expandido, el bebé se conoce como atelectasia, puedo no oxigenarle, puedo ponerle mucho oxígeno y le causo noxa también por el exceso de oxígeno a cualquier paciente. Entonces la importancia radica en esto, y no solamente en esta contingencia. Recordarles que todos hemos partido de cero, es decir, que esta fisiología que vamos a repasar ahora era el punto de inicio. Pero ¿qué ha hecho la diferencia que otros países estén donde estén? Bueno, la COVID-19 no solamente ha traído consigo cambios dentro de entender la fisiología respiratoria y la fisiopatología de un nuevo virus, sino que dentro de los hospitales también hay pequeñas, pequeñas connotaciones que hacen. Hay libros que han surgido de esta pandemia, de las vivencias de la gente que ha estado en primera línea en un hospital COVID, cuando todas las personas estaban en cuarentena, cuando no se podía ni salir. Y hay un libro que hizo un doctor del Hospital de Mujeres, se llama Amores en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, es bien bonito e interesante, pero para que vean cómo que la COVID ha hecho que los sujetos no solamente nos basemos en una fisiología respiratoria de la altura, de la costa, del deportista, etc., sino que hemos ido a algo más. Tenemos que salvar la vida del planeta. Tenemos que estudiar qué hace este virus dentro de toda la fisiología de todos los seres humanos, y no se conoce. Bueno, sí hubo pioneros, ¿no? Aquí en el país, el doctor Bercosa, por ejemplo, ex-docente de la facultad, docente asistencial, ha sido uno de los neumólogos que ha marcado la vida académica de todos los pensantes de este país. Él, con la revisión de artículos internacionales, ha sacado un resumen y ha marcado los lineamientos de por lo menos un tratamiento básico para poder atender esto. Entonces, nuestro tópico va a ser hablar de... En esto se resumen nuestras clases en la semana, excepto regulación, que vamos a llevar al final, que es una clase y media tal vez. Vamos a hablar de una breve introducción. Es importante ver cuál es la diferencia del componente del aire atmosférico en los gases que nos compete estudiar. La ventilación pulmonar, que vamos a ver como concepto, ¿qué es la ventilación? Vamos a entender que está mal dicho esto, ¿no? Cuando un paciente ponte que estás ahí y se desmaya, respira. Entonces, si hablas fisiológicamente, el decir respirar está mal. Ni que fuera mitocondria, ¿no? Ni que fuera célula el paciente. Entonces, ¿qué hace él? ¿Qué hace ese sujeto? Ventila. La mejor forma de referirse a este intercambio gaseoso de la atmósfera a los alvéolos y de los alvéolos a la atmósfera se llama ventilar. O sea que hay que hablar con propiedad, ¿no? Hay que hablar con propiedad, ventilar. Es como les mostraba en la práctica de hemostasia a mis alumnos en el laboratorio 709. Hay pequeños hematomas que se ocasionan por succiones de los labios de otra persona. Entonces pregunto, ¿cuál es el nombre de esto, no? ¡Ay, los chupones!, ¿no? ¡Ay, el sarpullido de invierno! O sea, si nos vamos a estar basando en lenguajes coloquiales y términos que no están en nuestra performance, es momento de hacerlo. ¿Cómo se llamaba? Sugilaciones. Y es el término médico para eso. O sea que ya con más, no me sugiles, ¿no? Ya, eso vale, ¿no? No me dejes sugilación, no me marques como ganado. Dice, no, por Dios, si tú fueras animales, no me sugiles. O ya lo contrario, sugilame. Bueno, dentro de la mecánica de la ventilación vamos a ver, como su nombre dice, mecánica, cuáles son los componentes anatómicos como tal que hacen que nosotros podamos ventilar. Desde los huesos, obviamente no los vamos a describir como anatomía, eso ya está sobreentendido, pero sí la posición y la anatomía fisiológica, la posición de las costillas, el diámetro anteroposterior, el diámetro longitudinal, los músculos que involucra,
a la respiración como tal y también la masa del pulmón, porque el pulmón no es un órgano que les digo que es así flexible. Él también tiene su resistencia y su elasticidad limitada. Todo eso se va a estudiar. El trabajo de la respiración, como su nombre dice, nada es gratis. ¿Cuánto le cuesta al organismo respirar? ¿Cuánto invierte en calorías o en la moneda energética que es el ATP para respirar? Ya sea el reposo, ¿no? O sea, respirar no es gratis. Ahora, parece medio loco, absurdo, porque ustedes están acostumbrados a ver personas sanas. Cuando hagan zote en los hospitales, especialmente en una terapia, van a ver cómo hay pacientes que les cuesta respirar incluso. O sea, están viviendo para poder ventilar con ese esfuerzo. Y sí ameritan un pulmón artificial, un ventilador artificial. Por X razón. Vamos a comentar sobre los volúmenes y capacidades. Vean que el fisiólogo investiga todo. Y después ha preguntado cuánto de aire ingresa, cuánto de aire se bota, cuánto de aire queda, cuánto de aire será lo máximo que uno puede insuflar y cuánto será lo máximo que un aire que alguien puede botar. Y ahí va a salir otro término. Ya no se dice sopla la vela, ¿no? Ajá, ahí se dice mostrarme tu capacidad respiratoria usada. Es distinto. Y eso pasa. Y vamos a comparar con valores que he conseguido en la altura. Y se van a entender en este módulo, y también se van a preguntar, ¿por qué no somos campeones olímpicos en el deporte? Si tenemos pulmones y capacidades más grandes, si estamos nosotros viniendo de un lugar donde la presión barométrica de oxígeno es realmente baja, pero con eso vivimos y hacemos deporte. ¿Por qué el extranjero tiene que pagar para venir a trotar aquí a la cumbre? Se pagan como centros de alto rendimiento desde bienes de Europa para hacer ciclismo en la cumbre. Nosotros podemos ir a la cumbre en un minibús cualquiera y trotar. Para que vean los lujos que tenemos y no nos damos cuenta. Luego vamos a hacer un taller de espirometría. La espirometría es un artefacto que nos ayuda a determinar estos volúmenes y capacidades en tiempo real. Y vamos a, si está mal el espirómetro que teníamos. Si es que logran conseguir, cada uno debe costar unos $3,500, $5,000. Se siguen las prácticas in vivo. Y luego vamos a ver cuáles son las funciones de esta respiración. No solamente es pues para... Así ya les digo, ¿por qué respiras? ¿O para qué respiras? Para estar vivo, ¿no? Ay, qué respuesta más... Ay, es muy grande, ¿no? Es como decir, ¿para qué estás aquí? Para vivir. Entonces, las funciones de la respiración son varias. Y las vamos a ir entendiendo en el capítulo que nos corresponde. Bueno, por ahora nos compete entrar en cuál es la importancia de la introducción. Primero, la importancia para que vean. Las células cerebrales, es decir, las neuronas, solamente resisten 4 minutos sin oxígeno. Es decir, que cuando hay un evento en este momento fortuito, que una persona pierde el conocimiento y requiere el apoyo de oxígeno, tengo 4 minutos para decidir si le doy soporte o no le doy soporte, si amerita atención avanzada o no amerita atención avanzada, si amerita el masaje cardíaco para garantizar una correcta circulación o la ventilación asistida. Pero ¿qué pasa en 4 minutos? Primero pasa y dicen, se debe estar haciendo, ¿no? Y pasa un minuto. Luego periódico. ¿Qué hace el periódico, no? El periódico. Y la gente sacando fotos. Y así pasan los 4 minutos, y en los 4 minutos va a haber un deterioro neurológico de ese paciente si no he iniciado las medidas que tengo que hacer en su tiempo oportuno. Entonces, las funciones de este sistema va a ser transportar oxígeno. Entonces ya solamente sería recordar, circulación mayor, circulación menor, de dónde a dónde salen, las vamos a ir conversando. El transporte de oxígeno desde los pulmones hasta todos los tejidos, y el CO2 desde todos los tejidos y la recóndita célula hasta los pulmones para que sea exhalado y devuelto nuevamente a la atmósfera. Y han visto los procedimientos de presiones con los cuales se realiza este intercambio. En cierta forma han entendido el secreto de la vida con el doctor Mogli. Cualquiera dice uno respira porque respira, pero han visto cuál la naturaleza es tan perfecta que sabe cuál va a ser el gradiente de qué gas para que ese gas se elimine y ese gas ingrese a la célula. Y obviamente el circuito mayor es la circulación como tal. El transporte de oxígeno es una función importante de este sistema.
Pero ¿para qué nos sirve el oxígeno? No mames, no para vivir. El oxígeno nos sirve para canjear la moneda energética y realmente dar vida a las células con esto. El ATP. Y el ATP dentro de la cadena oxidativa de las mitocondrias hace que la célula tenga energía realmente y la célula pueda cumplir su función como unidad vital. La célula unida puede hacer un tejido vital, el tejido vital conforme órganos vitales funcionantes y obviamente todo ese conjunto un ser humano. Ahora, la importancia del sistema respiratorio también, que va a intervenir mucho en la fonación, realmente. Va a intervenir en la regulación ácido-base, se han llevado el tema del renal, ¿no? ¿Han llevado el tema del renal? Todavía no. Bueno, van a ver la importancia de la regulación de los ácidos y los básicos en el cuerpo, que está haciendo un equilibrio mínimo de decimales, ni siquiera hasta de 1 a 2. 7.35 a 7.45 decimales. Te excedes más del 0.32, ya estás repercutiendo en tu cuerpo con una acidosis de cualquier tipo. Entonces, la regulación tiene que ver. Y eso lo vamos a ver en regulación. En las últimas clases vamos a hacer hiperventilar a una persona, vamos a hacerle alcalinizar, entre comillas, su medio interno, y vamos a ver qué cambios trae. Esperemos que podamos hacerlo. Si nos mantenemos así, lo podemos hacer. Metabólica, ¿por qué no? El oxígeno como tal, no solamente es pues para hacer ATP, el exceso de oxígeno también es malo. Así como el oxígeno malo en cantidad y el oxígeno en exceso es deleterio, el oxígeno tiene que mantenerse en un nivel adecuado de saturación. ¿Qué pasa si le doy más oxígeno? Leucemia. ¿Qué pasa si le doy más oxígeno? Envejecimiento, oxidación. Y obviamente como la defensa como tal. Bien, hay diferentes escenarios de los que vamos a ver esta fisiología respiratoria. Los cambios ambientales. No es lo mismo un sujeto que vive a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Ya, entre nosotros. No es lo mismo un sujeto que vive en la zona Huayna Potosí, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar de paso. Y no es lo mismo un sujeto que viene desde los 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Las vamos a estudiar. Si el tiempo nos da, vamos a ver la fisiología del buceo. El buceo es muy importante. Los que han tenido la oportunidad de bucear, uno no puede ponerse el tanque y bucear, ¿no? Como un snorkel o como entrar a un acuario. Tiene que pasar un curso básico mínimo. Y el curso básico mínimo te acredita para que tú sepas señales básicas, como esto, ¿no? No. Este significa sí, ¿no? Este significa haciendo, este significa diciendo, este significa no, permanecemos. Entonces, ese lenguaje básico y el cómo respirar te ayuda. Porque ¿qué pasa si este buceador que se ha sumergido unos 100 metros, de repente emerge así, rápido? Vas a ver que su sangre se hace espuma. ¿Pero por qué? ¿Por qué se intoxica con nitrógeno si es que hace eso? Bueno, tiene sus explicaciones que la tenemos que entender. O sea que hasta en el buceo tenemos ciertas condiciones fisiológicas de adaptación. Porque, por más decir en los viajes espaciales, son capítulos que entran en el campo de misceláneas. Si ustedes entran y se inscriben a una escuela de fisiología que hay en las redes sociales, van a ver unos temas tan interesantes que incluso te habla de la cámara hiperbárica. Y eso hacíamos como auxiliares de docencia, hacíamos cursos de misceláneas, fisiología del amor, para identificar cuáles son pues las hormonas y los neurotransmisores que hacen el enamoramiento. Lo mismo, ¿qué pasa con esas cámaras hiperbáricas que están de moda? ¿Qué pasa con la presurización de los aviones cuando tienes que hacer viajes interdepartamentales? Todo eso cambia nuestro sistema de adaptación fisiológica. Entonces, si es que hay tiempo, los vamos a ir abordando. No son temas extensos, son temas para que ustedes despierten y digan, quiero investigar, ¿no? Quiero saber más. No me conformaré con el Guyton, con el Philip Meyer, estudiaré, no sé, algún artículo, buscaré en el internet, a ver qué hay de la fisiología actual de la respiración. Entonces vamos a hacer todo eso. Y la regulación de la respiración va a ir en el sueño. Hay personas que dejan de respirar en el sueño, están durmiendo y empiezan a respirar nuevamente. Y se ha estudiado esos eventos, porque esos eventos se relacionan con una clínica bien particular. Eso se llaman apneas del sueño.
Y en adultos, ¿no? Porque en prematuros es normal, en prematuros están prematuros que se olvida de respirar y hay que ponerle algo para que no se olvide de respirar. Pero hay personas que pasa eso. Hay personas que roncan. También se ha estudiado pues, la fisiología del ronquido, ¿no? Y son preguntas que ustedes las tienen que responder al terminar este módulo. Porque son científicos, ¿no? Son científicos. Tienen la avidez de saber el porqué del porqué del porqué. Y no quedar mal cuando alguien les diga, porque está en la facultad de medicina y todos les preguntan, seguro, ¿no? Está bien, te cuento que mi mamá tiene esto. ¿Qué más le doy? O sea, ya piensan que tú estás en el hospital ejerciendo, pero para que veas cuál es el estatus de un estudiante de medicina en este país, piensan que estamos todavía así tambaleando, pero piensan que hacen talón sayares pues en segundo año el señor doctor. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues entonces estarnos actualizando y por lo menos dominar el tema respiratorio, que está en boga. El ejercicio. Solamente el ejercicio, no me vas a dejar mentir, Yola, hemos visto tu reserva cardíaca. ¿Han debido llevar ¿Han llevado cardio o todavía no? ¿Sí? Han llevado cardio, han visto que hay una bradicardia sinusal propia de los deportistas, que es por debajo de 60, no es que esté enfermo. Y las personas que practican deporte, ¿cuánto ha llegado? Y hemos visto en electro, ni siquiera te hemos contado, hemos visto en electro, ¿o no, Yola? ¿Cuánto es tu frecuencia cardíaca en reposo? Y no es marciana, ¿verdad? Es un estudiante más, no es rara, ¿no? Así, pero si quieren pueden tocarles, ¿no? Sí, un corazón deportista. Y hemos calculado su eje eléctrico en nuestras prácticas. Entonces, el ejercicio es otra especialidad. La fisiología del deporte es una especialidad bárbara, un campo de investigación tremenda. El embarazo, sí, el embarazo influye en la mecánica de la respiración. Bueno, solo decirles, imagínense aquí un producto que va a pesar 3 kilos, más o menos, está dentro de tu barriga, la mitad y la mitad como pancita, todos tus intestinos pues se van a venir aquí, ¿será lo mismo? No, si hasta en anatomía hasta te hace una lordosis especial en el embarazo, porque también no te va a hacer cambios fisiológicos en las presiones. Ay, en la senectud, cuando mayores nosotros vamos a sentir que nuestro espacio muerto fisiológico se va a incrementar. Si es que llevamos una vida de rutina sedentaria y no deportiva, prácticamente vamos a estar viviendo con 10 alvéolos. Y nuestro desenvolvimiento va a ser muy distinto. Si es que tenemos una vida de toxinas, hollín, tabaco, fumar, ni qué decir. O sea, nuestros pulmones van a realmente vivir la adaptación cuando lleguemos a esta edad. Es muy difícil decirlos ahora, ¿no? Tal vez se acuerden de mí cuando lleguemos todos a esa edad. Yo, Miguel Urquieta, que en paz descanse, tal vez ustedes van a decir todavía, él tenía razón, ¿no? Decía el espacio muerto fisiológico. La edad neonatal, el neonato respira rápido, es normal respirar 50 veces por minuto, es normal. En nosotros no, algo está pasando. La obesidad. La obesidad hace que necesites más ATP y más energía para poder vivir. Entonces la adaptación del sistema respiratorio va a ir acorde a cuánta masa más necesita energía. No va a ser la misma. Enfermedades cardiopulmonares, buenas más del corazón, ya lo han visto ustedes. Pulmonares, solo recuerden la COVID-19. ¿Qué había en la COVID-19? ¿Por qué el pulmón entra en una fibrosis? Es decir, el pulmón queda como corcho y el pulmón pierde muchas de las propiedades de esta oxigenación y solamente queda consigo o una rehabilitación lenta o la muerte del paciente como se ha vivido ahora. O sea que este tema de boga nos tiene que hacer entender realmente qué ha pasado en esta pandemia. Y es una pandemia histórica, ¿no? O sea, ni la del H1N1 era así cuando estaba en la universidad. Esta ha sido una pandemia mundial que nos ha dado lecciones. Y en la anestesia, compañeros, por más procedimiento leve que sea, someterse a una anestesia involucra la desconexión de tus centros reguladores ventiladores y la pérdida de la capacidad para tu autoventilación, es decir, que pierdes este automatismo. Estás sometido a anestesia, de acuerdo a los grados que hay, y quedas vulnerable. ¿Y qué necesitas para no morirte? Ventilación asistida, ya sea por ventilador no invasivo o ventilador invasivo, durante el procedimiento, por más mínimo que sea, si se involucra la palabra anestesia.
Y ese es otro campo, es el campo del tormonque, que hay una especialidad solamente para hablar del sistema respiratorio en procesos anestésicos. O sea, quiero que con esto vean cuál es la connotación de todo eso. Y también los escenarios. Dice, ¿no? En letras de oro, en una cajita dorada, porque dice por ahí es pregunta de examen, ¿no? Porque todo lo que está en dorado es importante, muy importante, anotarlo, no olvidar, memoria fotográfica, así pestañear. El oxígeno no varía en ninguna parte del planeta. Bueno, ya lo debieron entender, ojo. Y es decir, que si viene de moda nuevamente la FIFA y viene que el equipo no sé, de la costa vino aquí y siempre pierde, y les entrevistan a ustedes, estudiantes de medicina, ustedes tienen que tener ya la suficiencia para poder explicar el fenómeno de la altura y la repercusión en la presión parcial de los gases. O sea, no salgan como esa gente que sale, ¿no? Y es una vergüenza, no, es que hay poco oxígeno en La Paz, pues es para darse un tiro, ¿no? Es para darse un tiro. Y de paso ya profesionales ejerciendo el rol de un profesional, no, ese es darse un tiro. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias de las presiones atmosféricas y cómo influyen la ventilación. ¿Cómo influye en ese mecanismo de ingresar aire, exhalar aire? El simplemente hecho de nacer aquí en La Paz y el no haber nacido en la costa, que yo lo veo como ventaja a la altura. Deberíamos hasta tener 3 pulmones los que vivimos aquí arriba. Y van a ver por qué, cuando llevemos el tema de volúmenes y capacidades. Solamente recordar, La Paz, Bolivia, está ubicada así en una mesetita. Estos son los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y estos 3.600 metros sobre el nivel del mar no es lo mismo que la costa de Arica, por así decirles, que tiene 0 metros sobre el nivel del mar. Para entender la presión atmosférica, si no lo han hecho aún, lo vamos a entender con la tarea que tienen de aquí para la siguiente semana, cuando ya nos toque hablar un poquito más de cómo influye en la ventilación. Todo esto es un fluido. La atmósfera es un fluido. Aire líquido en física es un fluido. Menos denso, pero es un fluido. Este fluido tiene su peso, es decir, tiene su fuerza sobre un determinado área. Es su presión, es la fórmula de la presión. Entonces, aquí, si se imaginan, hay mucha más presión y aquí hay menos presión. Ni qué decir los que escalan al Illimani, ¿no? Que estamos por los 5.800. O el Everest, que está a los 8.000 todavía. No hay mucha presión, la flechita sería así el vector de fuerza. Para entender, ustedes tienen que ir a la piscina y van a sumergir, pensando que estamos aquí, van a sumergir la cabecita en la fase aire líquido, así. Y van a notar qué cambios hay en las fosas nasales, qué cambios hay en los conductos auditivos externos, prácticamente en la membrana timpánica. Y luego van a ir a una altura que está más o menos aquí en los miembros inferiores. Lo mismo, se van a sumergir con la escalerita y van a notar qué cambios hay en las fosas nasales y qué cambios hay en la membrana timpánica. Y después van a ir a la parte más honda, se van a zambullir y que roce el mentón y el pecho con la parte del piso y van a tratar de mantener el mayor tiempo posible a ese nivel. Y cuando emerjan van a diferenciar los cambios que hay. Con ese simple experimento vamos a entender cuál es la diferencia barométrica comparativa con la atmósfera para que podamos entender mejor. Ahora, si no lo hacen ahora, ¿cuándo no? Sean estudiantes, ahora es el momento. Ahora. O sea, no lo dejen para, a ver, veré un tutorial en internet, ¿qué pasa con esto? No, háganlo ustedes, experimenten ustedes. Tienen que experimentar ustedes. Así como los de mi grupo han hecho su propio electrocardiograma, o sea, hemos pagado un cardiólogo para que nos haga nuestro electro. No es lo mismo pues ver un dibujito del internet y decir, a ver, mi electro, ¿cuánto es su eje eléctrico? ¿Estará bien mi onda P? ¿Tendré un ritmo sinusal? ¿Mi segmento QT corregido por la fórmula de Basel estará normal? Y una de nuestras compañeras estaba saliendo de la normalidad, no vamos a decir el nombre, ¿no? Por un respeto a la identidad del paciente. Pero sí estaba como que variando. Y nosotros lo hemos hecho en 3 horas. 3 horas de electro, hemos visto cómo se hace. Y el cardiólogo que nos hizo el día sábado en la mañana, después de que ya tenga su electro, le dijo, ¿no? Tienes algo así. Y listo, nos ha dado la razón. Lo que nosotros hemos hecho en 3 horas de análisis,
El cardiólogo ha visto así, y listo. Él ya tenía cuál era la posible, obviamente, patología. Nada grave, ¿no? Pero él, ¿cómo ha encontrado? Claro, pues él es especialista. Él se ha dedicado la vida al corazón. Eso es lo propio nosotros. Vivan, o sea, hagan en la piscina ese experimento. Háganlo. Es la única forma de poder experimentar las cosas. ¿Ya? Eso tenemos nosotros en tarea. Esto ya es por demás conocimiento. Sabemos que el aire tiene una composición de gases que no varía en todo el planeta. O sea que la concentración de oxígeno va a ser lo mismo a 0 metros o a nivel del Monte Everest. Y la concentración propia del nitrógeno y del CO2 y otros gases. Hay varios gases, pero como son mínimos, el representante de esto es el CO2 para no confundirnos. Hay muchos otros gases que forman el 0.06%. Igual estos valores, de seguro han manejado estos valores con el doctor Monge. He hecho una recopilación también de los valores que él nos daba teóricas cuando yo era estudiante. Las presiones barométricas, igual, obviamente a metros sobre el nivel del mar está bien conocido, incluso 760 metros de mercurio, si tú lo conviertes en Torricellis, ¿cuánto va a ser? O si lo conviertes en presión atmósfera, ¿cuánto va a ser? Una atmósfera normal igual a una atmósfera. Entonces nosotros tenemos como media atmósfera encima nuestra nada más, no tenemos toda la atmósfera como está a los 0 metros sobre el nivel del mar. A 3.600 metros, según los valores del IVA, esa es nuestra presión barométrica. De seguro que hay rangos, Esto es un valor que lo han sacado en Miraflores, exactamente donde se encuentra el IVA. Ese es el punto donde han hecho el estudio para sacar este valor. O sea que si vivimos en el alto, esto obviamente varía, ¿no? La Paz tiene una geografía bien variada. Ahora, ¿cuáles son las fases de la respiración? A grandes rasgos. Las fases de la respiración son 3. Vamos a tener una fase gaseosa que vamos a abordarla conmigo. ¿Qué es la fase gaseosa? El movimiento de los gases, de la atmósfera a los alvéolos y de los alvéolos a la atmósfera. La primera fase gaseosa. Es una forma muy grande de ver el capítulo respiratorio. Luego, ustedes ya han abordado la fase sanguínea o la fase de perfusión. Y han visto cómo es que miren qué es lo magnífico de la vida. El gas luego se va al líquido, que es la sangre. El gas que estaba en la atmósfera ahora se convierte en un gas, en un medio líquido. Y ese medio líquido tiene que llegar hasta la célula más recóndita y sin tener ojos, sin tener manos, sin tener cerebro, estos eritrocitos, de paso núcleo tienen, cómo se encargan, mediante sus enzimas, de llevar estos gases, su anhidrasa carbónica, cómo se encargan por las presiones que están ya establecidas en fisiología, hacer el intercambio de sus burbujitas de oxígeno, su molécula de oxígeno, su CO2, y eso hace que estemos aquí ahorita presentes, la vida. Y después la fase tisular. ¿Qué hacen los tejidos y la célula? Ellos respiran. Las células respiran. Por eso hay un capítulo en bioquímica, respiración celular. Y la respiración celular lo hace con sus organelas que se llaman mitocondrias, la cadena de los citocromos, la cadena oxidativa, las crestas, las valles de esa mitocondria, que hacen que el oxígeno oxide y que con un juego de agua más se liberen moléculas de CO2. Y después de que estas fases haber obedecido a gradientes de presión que ya lo han estudiado, dentro de la célula pasa esto. La célula consume, y esto se ha medido, este número no sé si lo han sacado ya con el doctor Monge, si no lo vamos a hacer. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sé que las células comen, entre comillas, comen 250 mililitros por minuto? Así como sé que mi gasto cardíaco son 5 litros en un minuto que pasa por mi corazón, también sé cuánto es el consumo de oxígeno. Obviamente hay un rango. Y también se sabe que todo esto que ingresa emana CO2 en 200 mililitros. Es decir, que se ha quedado como con un 50 dentro de la célula. Eso lo ha usado la célula. Y esto, en una relación porcentual al 1, es decir, ya no al 100%, sino a la unidad, para no decir 80%, se refleja en el cociente respiratorio. Y en el cociente respiratorio de 0.8, ustedes han visto en las fórmulas que han visto con el doctor, la importancia de este número, ¿no? Y uno dice, ¿de dónde sale el 0.8? O sea,
En la vida, imagínense en la vida perfecta, ¿de dónde sale un cociente de 0.8? Claro, en matemáticas se hace matemático, hace sus cositas, pi, 3.1416, ya se espera, ¿no? De cosas que se ven, ya se conocen, pi, sus variantes. Pero en la vida, esto es muy descabellado, es como darle a la creación un coeficiente así de estandaridad. Pero se ha sacado gracias a esta relación. Y esto se entiende al final. Y lo vamos a ir recordando, no es necesario que lo sepan, entonces memorícenlo, pero para ver esto ha habido un capítulo especial. ¿Y de dónde sale la FiO2? O la fracción de inspiración de oxígeno. Sale de esto, ¿no? De esto. Ya no al 100%, porque el cuerpo es muy grande para hablar 100%, si no se redondea la unidad. Y a la unidad es 0.2. Entonces de ahí sale la fracción de inspiración de oxígeno. 0.2 porque significa que hay como una concentración de 0.20 para la unidad. Es como decir 20%, ¿no? En la atmósfera, la FiO2. Y esto es muy importante también porque ustedes ya lo han manejado en la casa, en los pacientes que estaban con mascarilla de oxígeno. ¿Qué han hecho ustedes? Han aumentado el FiO2. Y hasta les suena esto. Mi mamá está delicada, le hemos puesto con puntas nasales, le estaban dando FiO a 0.2. No mejora. Dice que te tienes que comprar mascarilla con reservorio. O sea, una mascarilla con una bolsa. ¿Para qué? Para concentrar más oxígeno y por lo menos subirle su FiO2 a 0.3. Eso es lo que has hecho, sin darte cuenta. Pero ahora, científicamente, has aumentado su FiO2. Ya en el ventilador artificial, el ventilador mecánico, puedes aumentarle que su aire, que es así al 20% nomás con oxígeno, que su aire sea 100% de oxígeno. Eso se puede hacer. Imagínate, 100% de oxígeno. Estás respirando oxígeno puro para salvar tu vida. Entonces esos juegos se los puede hacer. ¿Y para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Para entender, o ya lo entienden, o les falta un poquito más para entender esto. Es de vital importancia porque la gasometría, en la regulación, en el último capítulo, vamos a entender en pocas horas por qué la gasometría de la altura es distinta a la gasometría del nivel del mar. Si ustedes ven, hay unas diferencias abismales. Y esto lo pueden bajar en cualquier artículo, aquí están las referencias, si no hay, no se consternen en querer buscar, son artículos que los han realizado, tal vez no se nota bien. Pero miren cómo está el pH, está de 7.35 a 7.25, incluso en altura 45, pero miren cómo cambia. ¿Por qué? La presión arterial de oxígeno es 60 aquí y es 90 en la costa. Si ya están entendiendo esto, significa que ya están enlazando los conocimientos. La memoria del razonamiento que está realizando con ustedes, todo como red. Si entienden por qué aquí en la altura tenemos 30 milímetros de mercurio de CO2 en la presión arterial, y por qué aquí tenemos 40. Igual el bicarbonato. Mirad, aquí hay 19 de bicarbonato, y aquí tenemos 27 de bicarbonato. Acuérdense de esta introducción, la vamos a entender al final de la clase cuando hagamos regulación. Entonces todo esto, compañeros, nos muestra que hay una adaptación en la altura y en la costa. O sea que si tomo esta gasometría aquí, pónganse que vean esta gasometría en la costa, te saco, ponte a ti, te intuban, pues dicen, no, por Dios, es que ha pasado con esto, y piensan que estamos agonizando. Pero mira cómo en la naturaleza, gracias a la adaptación de este sistema fisiológico que lo vamos a estudiar ahora, mantenemos valores pues así que sorprende a un sujeto que estaría viviendo en la costa. ¿Por qué? Porque nos hemos aclimatado, nos hemos naturalizado, y muchos somos habitantes de gran altitud, que mantenemos estos valores como normales. Entonces todos estos valores los vamos a ir conociendo más adelante. Esa es la introducción que yo quería darles para poder pasar al siguiente capítulo, la siguiente clase, en el mismo auditorio, ¿no? En el mismo canal de Facebook, con las mismas personas. Bien, los espero mañana. Vengan con curiosidades, vean videitos, vengan con preguntas, porque la fisiología tiene que ser así, pues decir fisiología es curiosidad.
Vamos a incluso entender cuál es la fisiología del estornudo, para que ustedes den un adelante. Porque uno dice, estornudas, sí, pero ¿cuál es la fisiología del estornudo? Eso lo vamos a abordar. ¿Bien? ¿Listo? Ha sido un gusto pasar con ustedes. Vamos a dar el tiempo prudente para que hagan el cambio de personas al auditorio sin hacinarse. Y nos vemos